Bueno, hermano, les saludo nuevamente porque estaba pensando en la necesidad de hacer un segundo video para poder hablarles y explicarles la guía de descubrimiento bíblico, para explicar cada paso que contiene esta guía y así ustedes tengan total claridad a la hora de hacerlo con su familia o grupo y de esa manera puedan sacar el mayor provecho y el mayor beneficio para sus vidas. Entonces ahora voy a mostrar en la pantalla la guía de descubrimiento y voy a ir explicando cada paso. Como ven ahí, tenemos una especie de introducción y esta introducción lo que busca es recordar a las personas para que se predispongan de buena manera a la hora de el tiempo de las preguntas, para que estén preparados y todos se puedan predisponer para participar en responder las preguntas, tanto del estudio bíblico de descubrimiento en sí, como de otras preguntas que contiene esta guía. Después tenemos el inicio. Y ahí tenemos la primera pregunta. ¿De qué estás agradecido a Dios? Esta pregunta lo que busca cultivar es una actitud de gratitud y adoración a Dios. Después tenemos la segunda pregunta. ¿Tuviste un desafío en el día de hoy o esta semana que quisieras compartir con el grupo? Y la tercera pregunta también, ¿hay algo que este grupo pudiera hacer para ayudarte con tu desafío? Lo que se busca aquí es desarrollar una preocupación y un interés mutuo de los unos por los otros. La número 4, ¿ayudamos a alguien con algún tipo de necesidad como habíamos acordado? Bueno, esta es la revisión o rendición de cuenta de la ayuda que se define siempre casi al final de este proceso de la guía y más adelante voy a explicar más en detalle eso. Después tenemos la revisión. La revisión, tenemos ahí la pregunta número 1. ¿De qué se trató o de qué hablamos en el último estudio? Lo que buscamos aquí es recordar lo visto la vez anterior para refrescar la memoria y conectar lo que aprendimos la semana pasada con lo que vamos a estudiar ahora. También, la número 2, de lo aprendido la vez anterior, ¿cómo lo aplicaste? ¿Cambió algo en tu vida por haber estudiado la palabra de Dios en el último estudio? ¿O algo en tu carácter, actitud o hábito o conducta? Aquí lo que buscamos es enseñarle a las personas a cumplir con el compromiso de obedecer y aplicar lo que van aprendiendo y definiendo para sus vidas. La número 3, ¿con quién compartió lo aprendido en el estudio de la semana pasada? Aquí buscamos enseñarles a cumplir con el desafío y el compromiso de compartir con otros la palabra de Dios. A esto le llamamos de alguna manera rendición de cuentas. Aquellas cosas que definimos, tanto como cómo aplico la palabra de Dios a mi vida y con quién comparto lo que voy aprendiendo de la palabra de Dios, después tengo que compartir si eso lo llevé a cabo o no. Después tenemos el descubrimiento en sí. El descubrimiento en sí. Bueno, aquí se les recuerda, antes de leer el pasaje 3 veces, antes de que vamos al pasaje de la palabra de Dios que vamos a estudiar y que lo vamos a leer 3 veces, antes de hacer eso, se les recuerda a los integrantes del grupo que cada integrante del grupo dirá dicho pasaje en sus propias palabras, después de haberlo leído, para que así las personas pongan toda su atención en lo que a continuación se va a leer. Después, el número 1, leemos el pasaje 3 veces. Aunque se supone que las personas ya lo han leído en la semana, varias veces, en esta ocasión leerlo 3 veces, lo que busca es entrenarlos a entender lo que leen para que puedan así descubrir las verdades que están allí en el pasaje.
Es importante esto, pues cuando podemos entender lo que leemos, entonces podemos extraer las verdades que están allí. Después de hacer eso, tanto el moderador o guía como las demás personas dirán el pasaje en sus propias palabras. Decir el pasaje en sus propias palabras es para desafiarnos a poner toda nuestra atención de tal manera que podamos poner toda nuestra atención en el pasaje de tal manera que cuando leamos el pasaje seamos capaces de decirlo en nuestras propias palabras. Pues cuando entendemos lo que leemos, entonces podemos decirlo en nuestras propias palabras. La idea es leer el pasaje, entender el pasaje y después decirlo en nuestras propias palabras, contar lo que dice allí el pasaje como si se lo estuviéramos diciendo a una persona que no está presente ahí en el grupo. Después de eso, hay una pregunta muy importante aquí. Antes de pasar a hacer las preguntas respecto del pasaje. Hay una pregunta, una observación importante aquí. Cuando una persona, al compartir lo que enseña el pasaje o lo que la persona entiende que enseña el pasaje, y esa persona dice algo que el pasaje no dice o no enseña, no se le corrige haciéndole ver el error, sino se le hace una pregunta que será mucho más efectiva que hacerle ver el error. Y esa pregunta es, ¿en qué parte del pasaje dice esto o dice eso? Eso hará que la persona ponga su enfoque nuevamente en el pasaje, en la Biblia, y por implicación aprenda que la Escritura es la autoridad sobre todo. Y de esa manera vamos enseñando también a las demás personas del grupo que es importante, por un lado, entender lo que el pasaje dice y poder de esa manera decir lo que el pasaje está diciendo. Y eso hace que la palabra de Dios empiece a tener en la mente de las personas esa autoridad que la palabra de Dios tiene. Número 3. ¿De qué se trata o enseña el pasaje? Aquí las personas comparten lo que descubren en el pasaje de lo que enseñan. Y esto muchas veces puede ser sorprendente al ver que otros descubren verdades que nosotros no observamos en el pasaje y que pueden ser de tremenda bendición para nosotros mismos. La siguiente pregunta es, el siguiente punto, el número 4, es preguntas adicionales acerca del pasaje. Estas preguntas las enviaré junto con el resto del material, semana a semana. Estas preguntas adicionales lo que buscan es identificar verdades más específicas que están en el pasaje. La número 5, ¿qué aprendemos entonces acerca de Dios en este pasaje? Esta pregunta busca ayudarnos a conocer y a descubrir más profundamente a Dios, al Dios de la Biblia. El número 7, ¿qué aprendemos entonces en este pasaje acerca del hombre? Aquí lo que se busca es ayudarnos a descubrir la realidad del ser humano, la condición del ser humano, y al mismo tiempo nos ayuda a ser más sensibles a los demás. Después, el número 7 es, ¿puedes compartir lo que escribiste en la segunda columna? Aquí las personas comparten lo que escribieron en la segunda columna de la hoja de 3 columnas y lo que descubrieron por sí mismos en su estudio personal en la semana. Después tenemos el siguiente punto, el número 4, Romanos, obediencia.
Y aquí se hace una pregunta. Si creemos que este pasaje viene de Dios, ¿qué cosas debemos cambiar en nuestra vida? Cada persona del grupo debe anotar su compromiso o aplicar en la tercera columna, yo voy a. Esto debe ser algo concreto y medible. Lo que se busca aquí es enseñar que la palabra que viene de Dios es para obedecerla y no simplemente para conocerla. Esta pregunta está planteada de esta manera para poner la responsabilidad en la persona de obedecer la palabra de Dios, entendiendo que la persona interiormente tiene que responderse a sí misma de que los pasajes estudiados aquí en la Biblia vienen de Dios y por lo tanto no tenemos excusa delante de Él para obedecerlo. Y después tenemos el siguiente punto, el punto romano número 5. Compartir con otros. Y ahí tenemos la primera pregunta. ¿Con quién compartirá el pasaje y lo que aprendiste hoy antes de volver a reunirnos? Y aquí es donde lo que buscamos es que las personas aprendan a tener un enfoque con los que están afuera, para que busquen compartir con otros lo que van aprendiendo de la palabra de Dios y así ir influenciando y alcanzando a otras personas con la palabra de Dios. Y esto se hace semana a semana, semana a semana. Después hacemos una pregunta que les dije al principio que aquí iba a darle más detalles. ¿Ha visto alguna necesidad de alguna persona y cómo podemos ayudar? Y ahí debemos anotar y definir esa ayuda. Probablemente varias personas del grupo compartirán alguna necesidad que han visto en alguna persona. Pero el grupo definirá dentro de esas varias opciones cuál de ellas como grupo van a atender y van a ayudar a esa persona. Y eso lo van a definir y lo van a anotar. ¿Cómo van a ayudar a esa persona? ¿Cuándo van a ayudar a esa persona? Lo que buscamos aquí es enseñar a las personas del grupo que están aprendiendo de la palabra de Dios a ser sensibles a los demás fuera del grupo y mostrar un evangelio práctico y no solo teórico, aprendiendo del modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Estamos enseñando a las personas a ser discípulos de Jesús y a seguir su modelo. Y eso es lo que buscamos con estos desafíos. Después, la parte final, el último punto. Aquí, en la parte final, recordamos a las personas, entregamos la hoja de 3 columnas, con los pasajes a estudiar para el siguiente estudio, para que ellos lo hagan durante el transcurso de la semana que viene. Y a recordarles que la primera y segunda columna durante la semana la deben hacer ellos como su estudio personal. Y que la tercera columna la vamos a ir definiendo cuando nos juntemos como grupo. Una cosa muy importante. Hay personas que solamente toman el punto número romano número 3, el descubrimiento bíblico, el estudio bíblico en sí. Pero esto no va a traer ningún impacto, ningún cambio. Es importante entender que cada parte del proceso de esta guía de descubrimiento bíblico es clave, es importante para que podamos vivir como verdaderos discípulos del Señor Jesús, que es nuestro modelo a seguir. Para que de esa manera podamos ir viviendo cambios en nuestra vida, ir experimentando una transformación
que nos permita ir estando más cerca de ese modelo que es nuestro Señor Jesús. Pero al mismo tiempo, esto nos ayudará a ir y conectarnos con otros que necesitan también vivir ese proceso de venir a Jesús para poder ser discípulos de Él. Entonces, queridos hermanos, espero haber aclarado cada paso, que no hayan dudas, pero aun que hubieran dudas, quiero que sepan, hermanos, que estoy 100% disponible para poder ayudarles, en asesorarles, en asistirles, en llevar a cabo estos estudios de descubrimiento bíblico en su familia, en su grupo. Y el día de mañana, el anhelo más grande es que ustedes, cuando lo aprendan como familia, puedan empezarlo a hacer con personas que no conocen de Dios, con familias que no conocen de Dios. Que Dios les bendiga grandemente y estamos a su servicio y a su disposición. Gracias, hermanos.